Ahora bien, cuando estamos hablando de la tesis, debemos tomar en cuenta varios términos importantes. Vean que estamos hablando de sustentar y no de exponer. Exponer una tesis o defender una tesis no es leer textualmente lo que figura en las diapositivas, sino que es resumir el contenido de la investigación realizada, expresándolo con fluidez. Cuando hablamos entonces de la parte de sustentación, además de todos los elementos, de todas las ideas relacionadas con la exposición, con la buena presentación de la información, debemos entonces participar en un acto público formal en el que los aspirantes a un título profesional demuestran ante un jurado que tienen dominio tanto metodológico como temático de la investigación realizada. Esto implica conocer los contenidos y saber explicar sus detalles adecuadamente. Vean que la sustentación, digamos que es un paso más allá de una exposición, es algo más completo. Entonces, aquí podríamos preguntarnos nosotros, ¿importa solamente los conocimientos al momento de sustentar una tesis? ¿Qué dicen ustedes? No. Muy bien. Vean que esa sería la respuesta correcta. La sustentación de una tesis no solo importa el tener los conocimientos, sino también se requieren de ciertas actitudes. El respeto y la cordialidad ante el jurado son importantes. Debemos ser amenos y persuasivos, flexibles y no dogmáticos, es decir, no encerrarnos en una idea porque era así y así la vimos y así nos vamos a quedar. Debemos ser bastante adaptables. Debemos ser reflexivos, capaces de reconocer nuestras limitaciones, organizados, etcétera. Entonces vean que es un proceso bastante completo. Muy bien. Vamos a ver aquí, déjenme pasar a la siguiente. Aquí está. Bueno, entonces, cuando vamos a hacer la sustentación de la tesis, existen ciertas actividades previas que deberíamos tomar en consideración. En primer lugar, debemos conocer las exigencias, es decir, informarnos adecuadamente acerca de lo que debemos cumplir al momento de la defensa. Dígame, señor Zúñiga. Creo que no iba a decir nada. Se les detecta el micrófono solo y salta. Bueno, seguimos entonces. Por ejemplo, entre estos detalles podrían estar el tiempo establecido, los diferentes protocolos que debemos cumplir, cuáles son los criterios de evaluación, quiénes van a ser nuestros jurados. Esos serían varios elementos previos en cuanto a lo que es conocer las exigencias. Esto nos puede llevar o nos puede resultar de utilidad el asistir a otras tesis de otras personas, preferiblemente que tengan el mismo jurado que nosotros vamos a tener. ¿Para qué esto? Para tener una idea de precisamente qué tipo de preguntas ellos realizan, cuáles son sus actitudes, quién es digamos que siempre un jurado que es como esa piedra de filtro, que es la parte más difícil de convencer, de que nos apruebe nuestro trabajo, etcétera. Esto con la finalidad de prepararnos adecuadamente. Entonces, ¿cómo nos preparamos adecuadamente? Hay una serie de pasos que podríamos nombrar. En este caso, en primer lugar, sería la planeación. Vamos a pedirle aquí al señor Albracio, si tiene micrófono,
por favor que lea lo que está en pantalla. Buenas noches. ¿Me escucha, profesor? Sí, sí, se escucha correctamente. Ok. A ver, planeación. ¿Cómo preparar su sustentación? Inicialmente, organice una reunión con su tutor con el fin de establecer la estructura y el propósito de su sustentación. Además, es importante que si ha recibido conceptos previos por parte de los jurados, inicie con ellos para estructurar su sustentación. Muy bien, la otra parte. 2. Audiencia. Eh, Tenga en cuenta la audiencia a la cual se dirige. Para ello, puede hacerse las siguientes preguntas. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su contexto? ¿Son expertos en el tema? ¿Y cuál es su campo de experticia? Esto le permitirá adecuar la información y también prever posibles preguntas. Muy bien, lee excelentemente, lo felicito, amigo. Creo que es una de las Gracias. mejores personas que he oído leyendo en este ciclo. Gracias, profesor. Bueno, vean, vean que aquí tenemos algunas características importantes en cuanto a lo que es la planeación. Las dos primeras sería prepararnos y conocer a nuestra audiencia. Vamos con dos elementos más. Vamos a avanzar un poquito más y luego hacemos un pequeño descanso. Vamos con el señor Bebé Emerson Ruiz Pérez. ¿Tendrá audio? Ruiz Pérez, Bebé Emerson. Buenas noches, por favor intente leer lo que está en pantalla. No se le oye. Pero pareciera que le está fallando el audio. Bueno, vamos a continuar entonces. Cenepo Paredes Luis. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Por favor, si es tan amable, leer lo que está en pantalla. Selección de información. Para seleccionar la información que Sí. presentará en su sustentación, puede orientarse al contestar las siguientes preguntas. Tiempo de presentación. El tiempo para la sustentación suele ser de 20 maestría a 40 minutos doctorado. Por lo tanto, debe estructurar su presentación de tal manera que sobresalga los puntos en los que, como tesista, quiere enfatizar. Vean, entonces, cuando habla de la selección de información, aquí dice que puede guiarse por algunas preguntas. Las preguntas me quedaron en la siguiente diapositiva. Me disculpan eso, he movido la información un poco, pero no me había percatado. Vamos entonces a ver esas preguntas. El señor Espinosa, por favor, lea la siguiente pantalla. Señor Espinosa, que lo vi por ahí con audio. Espinosa Pacín. Bueno, apagó el audio, vamos a continuar con otra persona. Denis Gabriel Bonifacio Povis. Buenas noches, profesor. Buenas noches, por favor sea tan amable de leer estas preguntas que deberíamos revisar a la hora de seleccionar la información que vamos a presentar en nuestra sustentación. Ok, profesor. ¿Cuál es el propósito de su presentación? ¿Cuáles temas deben quedar claros al final de la presentación? ¿Cómo puede cumplir con el tiempo dispuesto? ¿Todas las partes son coherentes? ¿Qué expresiones o correctores son los adecuados para articular cada parte? ¿Y cuáles son los recursos virtuales adecuados? Muy bien, gracias. Entonces vean que aquí estamos tomando en cuenta muchísimos elementos comunes de la tesis en cuanto a esta serie de preguntas para seleccionar la información más adecuada a presentar. Aquí tenemos la parte de lo que es el tiempo de presentación. Ellos ponen un ejemplo de 20 minutos para maestría y
y trabajos de pregrado como el de ustedes, y hasta 40 minutos para el caso de doctorado, porque son explicaciones más largas, más completas, y que debemos estructurar de manera tal que sobresalgan los puntos más importantes sin pasarnos en lo posible de ese tiempo y sin que nos sobre tampoco demasiado. He visto gente que cuando hacemos exposiciones normales se les dice 15 minutos para exponer un tema entre 3 personas, por decir algo, y ya en 5 minutos han terminado. ¿Por qué? Porque no prepararon adecuadamente el material para que su extensión sea aproximadamente la que se necesita. Generalmente se exponen de 2 a 3 2 láminas en 2 o 3 minutos. Eso es el promedio más o menos que se utiliza. Entonces, allí pueden ustedes calcular más o menos cuántas diapositivas necesitan. Si son, supongamos que una lámina por minuto, serían 20 minutos, serían 20 láminas. Eso sí, claro está, deben descontar, por ejemplo, la carátula, ciertos elementos que son mucho más rápidos, que simplemente tienen función de preliminar, de presentación, etc. Por otro lado, hay que ser bastante organizados, porque si no calculamos bien, el tiempo o se nos va a quedar chico o se nos va a pasar. Conozco casos de otros estudiantes que se les dice la exposición dura 15 minutos, son 3 personas y han pasado 20 minutos y todavía está hablando la primera de las 3 personas apenas. Entonces hay que equilibrarnos en el trabajo. Dígame, señor Enrique Ames Pérez. Profesor, una consulta. ¿Qué tanto influye en la calificación cuando el tesista ocupa menos del tiempo previsto? Mira, si ocupas menos del tiempo, van a considerar que tú estás presentando una información deficiente generalmente. ¿Por qué? Acuérdate que una tesis, ¿cuántas páginas puede tener en promedio? 100, 150, 80, 90. Y se supone que tú estás resumiendo esas 100 páginas, por decir algo. Resumir 100 páginas en menos de 10 minutos, que sería una exageración de tiempo, por decir de corto, van a pensar que tú omitiste demasiada información. Inclusive muchas veces la misma universidad te dice, usted tiene que presentar dentro de lo que es su sustentación por lo menos estos elementos. Tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, etc. Y entonces si te pones a ver, resulta ser que los elementos que te están planteando se te van al menos 15 minutos presentándolos. Y siempre uno añade elementos adicionales. Entonces cuando el jurado ve que digamos que tu defensa es demasiado simple, van a buscar detalles que ellos te hayan solicitado y te los van a hacer como preguntas. Y el tiempo que te haya sobrado de exposición lo van a dedicar a preguntarte. Y esto generalmente es mucho más peligroso que el exponer uno mismo. Y ustedes lo saben por experiencia, porque por ejemplo, no sé si han visto clases, ustedes han visto clases antes conmigo, no sé si en la fase presencial vieron clases cuando exponíamos, que yo les decía, por ejemplo, 15 minutos por grupo, el grupo que duraba 10 minutos, yo agarraba los otros 5 minutos para hacerles preguntas. En cambio, el grupo que duraba los 15 minutos justo, le hacía una pregunta y listo, se acabó. Porque yo consideraba más o menos que era el tiempo para exponer ese tipo de temas que se le están dando. Entonces deben procurar, mientras más ajustados queden al tiempo, mejor, para evitarse ciertas molestias, porque no serían problemas sino molestias. Que si por ejemplo son 20 minutos y duran 18, no sería problema, porque eso siempre puede suceder. Que son 20 y duran 22, tampoco sería problema. Pero no es que son 20 y cuando lleguen a los 20 minutos vayan por la mitad de la presentación, porque a final de cuentas, y conociendo a ciertos profesores que evalúan tesis, lo que hacen es cortarles la defensa en ese momento. Y al cortar la defensa les van a quedar incompletos los puntos que le pidieron. Y esto los va a perjudicar bastante en su calificación. Entonces, por eso deben procurar de primeramente organizar, de cubrir los elementos que exige la universidad exactamente. Es como cuando están viendo el taller de tesis con ciertos profesores. Hay profesores que lo que los obligan es que le dan digamos que una serie de puntos, un listado de lo que debe contener la tesis, y lo primero que hacen es revisar en el índice a ver si el índice tiene todos esos elementos.
Si tienen de más, les llama la atención. Si tienen de menos, también. Entonces sucede lo mismo en el caso de la sustentación. A usted le dan un tiempo, si ustedes se pasan, les van a llamar la atención y eso le va a quitar algunos puntos. Llegando en el caso extremo de que se extiendan demasiado, a obligarlos a cortar la exposición a mitad de camino, y eso sí es bastante peligroso. En el caso de que el tiempo les sobre, igualmente, ustedes no estarían cumpliendo probablemente con ciertos puntos, porque si le piden 10 aspectos a presentar, más 5 que ustedes agarren opcionalmente y que deban complementar, debería darles aproximadamente ese tiempo que se les asignó. Entonces traten, muchachos, siempre de ser bastante equilibrados. Ingeniero, le digo una pregunta. Entonces, con relación al tiempo, ¿la universidad lo establece ya? O sea, el Sí, tiempo sí. no, en este caso usted dice 20 minutos, ¿no? O sea, ¿todas las universidades son 20 minutos? No, no, no que eso de todas maneras tienen que preguntarse los asesores de tesis qué tiempo. Hay algunas que tienen 15, otras tienen 20. Pero digamos que el margen generalmente está entre esos dos tiempos para una defensa de tesis. Después toman por lo menos 10 minutos para preguntas o algo así. Y después pasan a la siguiente persona. De todas maneras, como les dije, esos son cuestiones estándares que cada universidad lo adapta a su propio criterio. Es como las normas APA. Las normas APA son una guía y la universidad después le hace ciertos cambios. Por ejemplo, en el caso de nuestra universidad, la norma APA dice que todo el documento debe ir con el mismo tipo de letra Arial o Time o lo que sea. En cambio, Telesuc normalmente pide que la portada vaya con letra Times, mientras que el resto del documento vaya con letra Arial. Entonces ya ahí tienen un cambio para lo que es la norma APA general, pero eso es válido, porque recuerden que las normas APA no son otra cosa sino una guía de referencia que se adapta a cada caso, a cada universidad, a cada carrera. Bueno, vamos a dar entonces 5 minuticos de descanso antes de continuar con el siguiente elemento. Vamos bastante bien, bastante adelantados y tenemos tiempo suficiente. 5 minuticos, muchachos, y continuamos con la clase para que se tomen su cafecito, su vaso de agua, vayan a los servicios, lo que necesiten. Y ya la otra parte es bastante más rápida.